Buen día. En el día de hoy les venimos a exponer nuestro póster sobre nuestro proyecto final para la electiva disciplinar 1, Introducción a la Biología Marina. Nosotros somos estudiantes de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Nuestro proyecto se denomina Variabilidad de tolerancia y crecimiento de machos y hembras del bagre azul invasor, Ictalurus furcatus, a diferentes condiciones físico-químicas de salinidad y temperatura. Los autores son Giancarlos López Pérez y quien les habla, Freddy Alberto Medina. Bueno, como primer aspecto tenemos que tener en cuenta algunas características básicas sobre el bagre azul. Este es un ictalúrido que se caracteriza por poseer un cuerpo robusto y largo, con una cabeza redondeada y coloraciones que varían entre gris azulado y gris claro. Es una especie omnívora muy generalista, aunque tiene cierta preferencia por los peces pequeños y los pequeños invertebrados. Es una especie muy próspera que originaria del río Mississippi y algunos afluentes de Nuevo México, pero que actualmente se distribuye en muchas bahías de Estados Unidos y amenaza con alterar el equilibrio natural que se ha venido presentando en estos ecosistemas durante mucho tiempo. Eh, en estas bahías que ha invadido se incluye nuestra área de interés, que se vendría a ser la bahía Chesapeake. En nuestro estudio pretende identificar la tolerancia a diferentes condiciones físico-químicas de salinidad y temperatura en machos y hembras de la especie, con el fin de determinar si existe alguna variabilidad entre cada sexo biológico. Entonces, como justificación, nosotros al ser biólogos, a tender a ser investigadores, debemos saber y mantener el correcto funcionamiento de los diversos ecosistemas alrededor del mundo, ya que es un tema de vital importancia para toda la comunidad científica, porque entre otras cosas garantiza el sostenimiento de la diversidad biológica, el equilibrio de los recursos, el correcto transporte de energía y en general el correcto funcionamiento de las cadenas tróficas, por lo que para nosotros nos surgió una duda de cómo es posible que este pez sea capaz de invadir otros ecosistemas dulceacuícolas, pero con diferentes temperaturas y salinidades. Entonces, como nuestro principal objetivo, eh, vuelvo a mencionar, es evaluar esta adaptabilidad o esta resistencia a diferentes condiciones de salinidad y temperaturas, tanto en machos como en hembras, y diferenciar su crecimiento y pues el posterior desarrollo, crecimiento y desarrollo. Entonces, para esto llevamos a cabo una metodología donde tuvimos que capturarlos o se capturaron en Virginia, la bahía de Chesapeake, más exactamente en el río James, donde fueron recolectados con una red de arrastre para nutria. De allí fueron llevados al Virginia Institute of Marine Science, donde exactamente en el laboratorio de aguas marinas, donde se aislaron por 3 semanas a unas temperaturas de 12 y 22 grados para posteriormente iniciar con el estudio. Sin embargo, antes de esto, se hizo un etiquetado con transpondedor integrado pasivo para pues, una mejor identificación de cada ejemplar. Bueno, posteriormente, como mencionaba, tuvimos una serie de 4x2 donde manejábamos 4 salinidades, 1, 4, 7 y 10 y dos temperaturas mencionadas anteriormente, 2 y 22 grados, para un total de 8. Sin embargo, hubo una réplica de estas para un total final de 16 tanques. En cada tanque se encontraban 10 ejemplares, también para un total de 160 ejemplares de esta especie. La alimentación fue cada 2 días con alimentación fin fish de hundimiento lento y su posterior medición, o bueno, cabe aclarar que se midió antes de empezar el experimento y se hizo unas mediciones constantes cada 4 semanas para un total de 112 días. Es decir, 4 mediciones.
Eh, Listo. Entonces continuamos con los resultados. Bueno, luego de la realización del experimento se realizaron un análisis de datos donde de alguna manera puedes bajar por favor un momento. Donde se realizó una separación de acuerdo a la combinación de salinidad y temperatura, ya que lo primero que se hizo fue combinar la combinación original y el replicado, con el fin de facilitar la realización de los cálculos. De allí que en las gráficas se presenten 8 combinaciones y no 16, como vendrían a ser la cantidad de tanques originales. Bueno, en la parte superior se observa la medición de longitud Furcal respecto del día 0 al día 112. Como qué tanto creció de longitud Furcal desde el día 0 hasta el 112 y lo mismo, qué tanto aumentó de peso en el caso de las gráficas de abajo desde el día 0 hasta el día 112. Esta variación se analizó por promedio de acuerdo a la cantidad de machos y hembras que hubiera en cada tanque y pues se realizó el posterior análisis. De acuerdo a esto que se encontró, las hembras en general tienen un crecimiento más homogéneo. Esto se observa claramente, ya que si se observa la gráfica, las de la parte A, que vendrían a ser las de la hembra, respecto a las de la parte B, que vendrían a ser la de los machos, el crecimiento es un poco más parecido, por así decirlo, a diferentes salinidades y a diferentes temperaturas. Las primeras 4 gráficas corresponden a las temperaturas de 22 grados, cada uno con su respectiva salinidad, de 1, 4, 7 y 10 PSU. Y las otras 4 gráficas son las de 12 grados, también con su respectiva salinidad, de 1, 4, 7 y 10 PSU. Entonces, ¿qué se observó? Teniendo esto en cuenta, que las hembras tuvieron un crecimiento más homogéneo, ya que si se observa a los machos, a un PSU y de temperatura 22, tienen un crecimiento relativamente normal. Pero si se observa a 4 PSU, tiene un crecimiento muy desproporcional. Si se observa 7, también más o menos normal. Y si se observa 10, es como muy poquito. Es muy reducido el crecimiento que tuvieron estos machos. Esto no quiere decir que los machos tuvieron un crecimiento mucho más heterogéneo, mucho más diferente, variante entre las diferentes salinidades y temperaturas, respecto a las hembras que tuvieron un crecimiento mucho más homogéneo y, por así decirlo, equilibrado. También que se encontró que la temperatura tiene una importancia mayor respecto a la salinidad, ya que si se observa las gráficas de 22 grados respecto al día 0 al día 112, perdón, se observa que el crecimiento es mucho más exponencial respecto a los de 12 grados, ya que si se observa, los de 12 grados tuvieron un crecimiento muy ligero, tanto en machos como en hembras. En hembras mucho más homogéneo, pero pues en machos mucho más heterogéneo, pero mantuvieron esta tendencia. Y la salinidad, aunque como mencioné anteriormente, no influye tanto como la temperatura, sí que afecta. Y se observó que la salinidad a 4 PSU es la que más, es la salinidad más óptima para el desarrollo y crecimiento de los bagres. Además de que a 10 PSU es un poco extremo, por así decirlo, ya que son peces dulceacuícolas, entonces no están acostumbrados a salinidades tan altas. Por tanto, inclusive se observó un descenso en el peso, es decir, los ejemplares descendieron, bajaron de peso, por así decirlo, a estas salinidades, desde el inicio hasta el final del experimento. Por tanto, esta salinidad sí afecta directamente el crecimiento y desarrollo. De acuerdo a estos datos, se realizó la siguiente discusión. Se observó que es una especie muy adaptable. Tanto machos como hembras son muy adaptables. Es decir, se adaptaron muy bien a las diferentes condiciones físico-químicas de salinidad y temperatura. De alguna manera, unas mejor que otras, pero de manera general se adaptaron bien, ya que esto se observa tanto en el desarrollo de la mayoría de las gráficas, ya que todos fueron crecientes, la mayoría, perdón, fueron crecientes, y en el número de supervivencia, ya que más del 90% de los ejemplares sobrevivieron hasta el final del experimento y pues tuvieron unos índices de desarrollo buenos. Además, también se observa que efectivamente, como mencioné, como se observan las gráficas, la salinidad y la temperatura sí afectan directamente. Esto consultado con bibliografía y contextos, se observa que la temperatura efectivamente afecta más el desarrollo de los machos y hembras respecto a la salinidad, pero pues en general ambas variables físico-químicas afectan. Además,
pues como mencioné, las hembras tienen un crecimiento más homogéneo, cosa que también, comparado con la bibliografía, se observa que esto puede deberse a una capacidad de reproductiva, ya que el hecho de desarrollarse mejor garantiza que se puedan dispersar mejor, ya que las hembras son aquellas que portan los huevos y son las que portan las crías, por así decirlo. Entonces, su mayor crecimiento afecta, perdón, beneficia indirectamente también a los machos de la especie. Por tanto, eso tendría una explicación biológica. Y finalmente, pues se observa que las hembras en general, dada esta mejor desarrollo, dada esta mejor capacidad reproductiva, también son más abundantes en la naturaleza. Eso se observa, ya esto, pues comparado con la bibliografía también, está de acuerdo con los resultados obtenidos en nuestro estudio, ya que el muestreo se realizó de manera aleatoria, por tanto no sabíamos de qué sexo eran los ejemplares al comienzo del estudio, y esto se determinó al final del estudio mediante un examen gonadal. Entonces, esto se realizó de manera aleatoria y se observó que desde el comienzo habían más hembras que machos durante el experimento. Esto nos da a entender que en la naturaleza son de alguna manera más abundantes respecto a los machos. Bueno, entonces nosotros podemos concluir eh, en general que las hembras son capaces de adaptarse a mejores, no sino a extremas condiciones ambientales, como lo vemos también en estas gráficas. Aunque como mencionaba mi compañero, los dos, tanto macho como hembra, se adaptaron muy bien. Miremos que la línea azul es la de las hembras, donde esta tiene un crecimiento mayor. Eh, entonces, qué pena. Las hembras presentan una mejor adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales, por lo cual se tiende a encontrar un mayor número de individuos femeninos dentro de su población y por ende una alta capacidad de invasión en nuevos ambientes, eh, más que todo dulceacuícolas. Pero es posible en un futuro podamos encontrar estas especies en ambientes salobres como mares o océanos cercanos de la bahía Chesapeake. Entonces, finalmente los agradecimientos. Agradecemos al Virginia Institute of Marine Science y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos por toda la financiación, el préstamo de sus laboratorios de instrumentación, ya que por ellos, o gracias a ellos, se pudo llevar a cabo. También a los investigadores eh, Bhaskar Nepal y Mari Fabricio, ya que fueron ellos los que principalmente tomaron las muestras y los datos usados durante el proyecto. Y finalmente, pero no menos importante, a los docentes Isabela González y Jimmy Herrera por el asesoramiento y acompañamiento durante la realización del proyecto y posterior artículo. Dentro de la bibliografía es importante mencionar estas tres, ya que gracias a ellas se pudo desarrollar bien la discusión. Esta de Healing, Jiao Bunch et al. Habla sobre la dinámica de adaptabilidad de crecimiento de este bagre azul en 4 subestarios de la misma bahía que estamos estudiando, la bahía Chesapeake. Y la de Nepal y Fabricio nos daba datos sobre la salinidad, la tolerancia, cómo estos bagres toleran las diferentes salinidades y gracias a ellos también porque se ha demostrado que son invasivas. Finalmente, esta de Nepal y Fabricio es donde nos da a conocer qué tanto depende la población del bagre con respecto a las temperaturas de los diferentes ecosistemas. Entonces, muchas gracias.